Bienvenido a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a hablar con el abogado Jorge Santisteban Justiniano, una de las personas que que aporta muchísimo en este tipo de cosas, genera opinión y está al día en la información y en los temas de Santa Cruz. Vamos a hablar, por supuesto, del tema fenómeno fácil y sobre todo, particularmente, intentaremos hacer un análisis de qué es lo que ha pasado con la muerte trágica, el fallecimiento trágico del interventor Carlos Alberto Colodro. Jorge, se habla suicidio, homicidio, asesinato. ¿De qué estaríamos hablando en este caso? Bueno, estamos hablando de la muerte de una persona importante, una muerte de una persona que manejó una situación de una institución en relación a la sociedad civil. Es decir, y el tema más delicado, el manejo y administración, la investigación de un caso de mala administración de un banco. Entonces, automáticamente, el señor Colodro, al ser nombrado interventor en esta situación, se torna en una personalidad en el medio, porque afecta, fíjese, afecta a varios actores. Estamos hablando empresarios, estamos hablando sociedad civil, estamos hablando de una institución como la entidad bancaria. Un poquito para que la gente lo entienda, Jorge, ¿cuál era la función que tenía que realizar el señor Colodro? Justamente él fue posesionado hace un mes y algunos días, precisamente como interventor. ¿Qué significa? Esa actividad del interventor es precisamente realizar una especie de auditoría a una administración que no había funcionado bien, de manera de que con esa supervisión, investigación interna que tenía que hacer, tenía que determinar responsabilidades y tenía que determinar la transparencia de un sistema en sí, bancario, y dilucidar un problema que tenía que terminar con actores directos en una responsabilidad de mala administración, pero por otro lado la responsabilidad del Estado de responder a todos los ahorristas de ese banco. Y la confianza del sistema también. Y sobre todo devolver la confianza. Claro. Como usted bien dice, devolver la confianza con esa actividad de intervención que estaba haciendo, por ese término, interventor. Entonces ya no estábamos entrando a la liquidación del banco, simplemente era una intervención para acompañar, como quien dice, la administración y después ver qué es lo que se iba a hacer. Exactamente. Entonces, mire, usted estaba en la primera fase recién, que era la intervención. Entonces, él, a medida que iban pasando los días, evidentemente había presión. Presión de la sociedad y de los ahorristas y de los funcionarios que habían sido despedidos. Los ahorristas que querían saber si iban a recuperar sus ahorros, y por parte de los funcionarios si iban a seguir manteniendo su situación de funcionario o de lo contrario los iban a liquidar. Entonces esa presión era fuerte, pero no todo fue ese tipo de presión, que ellos podían manejarla y lo hicieron muy bien, inteligentemente, hasta que llegó el tema político, la implicancia política para intervenir de una forma interesada. Y mire usted, resulta que cuando ya interviene los intereses políticos, se deforma toda esa investigación que estaba haciendo. Se contamina. Se contaminó, en otras palabras. Estamos hablando entonces, ¿podríamos hablar en todo caso de un crimen político? Desde aquí viene ya precisamente la esencia y el punto de partida para la deformación de todo lo que está ocurriendo ahora. ¿Y quién lo provoca, William? ¿Quién lo provoca? Claro que quien... ¿Cuál es la lectura ahí de...? Aquí la lectura es que quien provoca esta situación ya de desborde, de desbande
y de terror prácticamente en la sociedad es precisamente la intervención política, porque ya ingresan con un afán de intereses. En este afán de intereses emplean a ciertas personalidades como el vocero, que lanza, si usted se da cuenta, lanza una sospecha grande, una sospecha de que aquí hay una oligarquía que fue la responsable no dice el quiebre, pero fue la responsable de la debacle del Banco Fácil por la mala administración, por haberse aprovechado de los ahorros de las personas, y fueron los únicos que se beneficiaron. Esa oligarquía que manejó a su antojo a través del banco, esa clase política local que implicaba a los actores de Comunidad Ciudadana, pero principalmente de Creemos, a la cabeza del gobernador. Todos ellos parten de una élite política oligárquica que son los responsables de la debacle del Banco Fácil. Entonces ya orientan sus esfuerzos, y yo digo siempre apuntan, los cañones lo apuntan directamente hacia el modelo productivo, el modelo cruceño económico. Entonces, ¿por qué el modelo cruceño económico? Hay que desprestigiarlo, hay que ponerlo por el suelo, porque son oligarcas que destruyen la economía del Estado y someten a la sociedad boliviana. Entonces, ahí estaban apuntando directamente ya. Y peor ahora con la muerte. Ya. Resulta que el señor interventor, Colodro, va profundizando las investigaciones y va sintiendo más presión desde afuera, cuando ya se develan de manera ilegal, informes que ya habían sido elaborados desde el 2020 al 2021 por la misma ASFI. Y resulta que esos informes develan ciertos nombres con mucha astucia, porque todo lo que ha ocurrido hasta ahorita, William, no es un tema solo de entrevista, no es un tema solamente casualidad, es un tema planificado. Y cuando se planifica algo, es que apuntan a algo, y apunta a alguien. En este caso, el algo es destruir el modelo, controlarlo, y por otro lado, alguien es descabezar, obviamente, liderazgos locales y cruceños principalmente. Y no estoy hablando de liderazgos solo políticos, estoy hablando de empresarios prominentes, prósperos, personas comunes, emprendedores. Entonces, son empresarios independientes. Los vinculados al banco eran grupos relativamente pequeños comparando con la cantidad de empresarios que hay en Santa Cruz, y por lo tanto generalizar es lo más injusto que se puede ver acá. Ahí fue donde apuntó el vocero presidencial. Entonces, los engloba a todos precisamente para destruir. Ha venido a destruir. Ha venido como cuando Aguilera, con el fiscal Sosa, empiezan a descabezar directamente con la fiscalía. Muchos están insistiendo en un paralelismo entre el caso terrorismo y el caso fenómeno fácil. ¿Cuál es tu lectura ahí? De que hay paralelismo desde el punto de vista del objetivo que persiguen. ¿Ya? El control de toda la parte política, liderazgo, y la parte económica local, departamental. Doblegar a Santa Cruz, en realidad. Y doblegar a Santa Cruz. Ese es el objetivo. Ya. ¿Cómo lo llegan ahí? El modus operandi es precisamente el montaje. En este caso han montado escenarios diferentes. En un caso el escenario era terrorismo, ¿no? Y en el otro caso ya no podían repetir lo mismo. Porque nadie se prestó a esas cosas, obviamente. Entonces no había cómo que les puedan creer. Entonces lo hicieron por el tema económico, financiero y el terror de la banca. Fíjese usted, William, que antes de la ASFI había otra institución,
que era la superintendencia. Ahora es la ASFI, la institución que controla precisamente las actividades financieras de los bancos. ¿Y sabe qué? Aquí viene lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Que la superintendencia de bancos antes tenía participación institucionalizada. Habían representantes de los bancos. Hoy la ASFI no tiene representantes de los bancos, todos son elegidos a dedo por el gobierno. Y claro que las investigaciones están orientadas a favorecer políticas, yo digo, aparte de cínicas, porque su trabajo no es nada, podríamos decir, no es nada normal, probo, sino es un trabajo directamente direccionado a la parte política, a favorecer a un sector, a un factor político. Y mire, es aquí el problema. ¿Por qué ellos, a sabiendas que el banco fácil pudiera haber tenido mala administración, en más de un año no hicieron nada? No actuaron antes. Exactamente. Incluso a mí, aquí en esta misma silla, un economista, director del Banco Central de Bolivia, me dijo que los temas del fácil venían desde el 2017. 2017, 18, 19, el 20 autorizaron un poquito el tema del aumento de capital, pero quiero decir, todo esto venía de mucho tiempo atrás. Exacto. Y ojo con esto. ¿Y eso, por lo tanto, no sería una cuestión deliberada? Claro que sí. ¿Sabe por qué, William? Precisamente porque habían funcionarios y altas personalidades importantes metidos en el banco. Por eso estiraron todo. Y estiraron varios años. Entonces, ¿a quién le interesa que el señor... la muerte de Colodro. La muerte de Colodro. ¿A quién le interesa? Aquellos que le afecta notoriamente la personalidad política o económica que puedan representar ellos. Entonces, claro que les convenía que desaparezca. El señor Colodro se ha llevado muchos secretos que no los ha compartido nada más con personalidades de alto nivel. Entonces... Eso podría explicar en parte por qué, pese a que el hecho sucedió hace varios días, hasta este momento no hay una información transparente, prolija, un esclarecimiento como todo el mundo espera que lo hubiera. Y no lo va a ver. ¿Por qué? Porque como usted muy bien sabe, penalista, reconocido y que conoce muy bien la especialidad, fíjese quiénes son los investigadores. No hablemos mucho de los fiscales porque hay fiscales probos, hay buenos, pero también hay fiscales que están conducidos por intereses y jueces. Pero yo parto desde el núcleo, la investigación. ¿Cuál es el protocolo que se debería seguir exactamente en un caso como este? En un caso como este, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es la designación de investigadores que son policías de alto nivel, o sea, muy bien capacitados y profesionales y técnicos en el área. Y técnicos. Además de nombrar ese equipo de investigadores, no es nomás pues para que venga, fíjese usted cómo han operado. Resulta que tras que se enteran a las 2 antes que cae el señor Colodro en tierra, a las 2 horas después aparece, pero toda la FELCC, casi toda en conjunto, como si fuera una escuadra de como de 20, 30 tipos. Entonces, ahí tienen que ir, si bien van a acordonar el área, pero los capos ahí son los investigadores. Esas son personas que tienen que ser muy bien seleccionadas. Y no lo hace. ¿Y sabe quién lo elige? El comandante de la FELCC. Y esta debería ser una directriz. Atribución de la Fiscalía. Exactamente, de la Fiscalía. El comandante de la investigación debe ser un fiscal, no... Claro que sí. Policía. Claro que sí. Y fíjense que después llegaron los fiscales. ¿Y con quién llegó? Solito. ¿Y por qué? Porque ya estaban los investigadores. ¿Y quién se los pone? Se los ponen a ellos. Entonces no sabe usted de dónde vienen, pero tiene que trabajar con ellos. Entonces, mire, esa es una parte del protocolo. Elección de los investigadores.
El equipo que tiene que trabajar, que tiene que desplazarse, recoger elementos de convicción, pruebas, análisis, peritaje, médico forense. Exactamente. El segundo parte del protocolo es ya seleccionar a un ente llamada IDIF o ICU. ¿Por qué? Porque esos son los especialistas dentro de una investigación. Pero cuando se sobreponen ambos, aquí hay gato encerrado. O sea, a mí no me cuadra, y a usted también, usted conoce mucho, dos entes que están investigando el mismo hecho. Ahora, por norma. Y un paréntesis, Jorge. Sí. No hay IDIF en Santa Cruz. Digo, IDIF. Exacto, IDIF no hay. Ojo, el IDIF está, la central está en Sucre, exacto. Hay IDIF en La Paz, hay IDIF en Cochabamba y Santa Cruz, que ya va a tener 4 millones de habitantes. Aportamos el 40% en términos de impuestos y sobre todo garantizamos la seguridad alimentaria en un 70% o más. No tenemos IDIF de Santa Cruz. Hay el ICUT, que es otra cosa. El ICUT es una entidad de la policía que en este caso apoya en este tipo de investigaciones, pero no tenemos, lamentablemente, en Santa Cruz una institución que se encargue científicamente de recoger todos los elementos de convicción y en su caso hacer los análisis correspondientes. El caso de Ocrono, donde tú has estado ahí, claro. han tenido que llevar pruebas y muestras a Cochabamba para... Llevaron las pruebas a Cochabamba. ¿Y quién te garantiza que volvieron los resultados de las pruebas que se llevaron? Exacto, porque ahí hay una situación, lo que siempre aprendíamos y conocemos bien, la cadena de custodia. Exactamente. ¿No es verdad? Exactamente. Se altera. Claro. Entonces, aquí no nos extrañamos que han alterado la cadena de custodia, y no por culpa de los fiscales, sino por la mala administración y manipulación y por la gente. Mire usted, hasta que llaman a los del IDIF desde La Paz o Cochabamba. Y Sucre, creo. Entonces, están llegando, ¿cuánto? 48 horas después. No puede ser posible que Santa Cruz no tenga el IDIF que esté en condiciones de acudir en pocas horas al lugar de los hechos. En el momento, además, es en el momento. Además, ¿sabes qué? Aquí hay pues intereses. Yo te lo mando a Santa Cruz, al IDIF. ¿No? Entonces me envían pues a determinadas personas. Entonces, habida cuenta de todos estos detalles que no son detalles menores, así es. ¿Va a haber algún resultado? ¿Podríamos confiar en esa investigación? Yo pienso que esta investigación que haga el IDIF en coordinación con el IPCO... Porque, perdón, se puede investigar para aclarar, pero también muchas veces se investiga para enturbiar o para confundir y para oscurecer las cosas. Y lo que usted dice es muy cierto, y no es que lo dice por decir. Eurocrono. Usted sabe que a los primeros días y horas en Eurocrono le echaron la culpa al asaltante que mató a la novena. Y nadie decía nada. Hasta que al final se descubrió otra cosa. Al final, después de investigar y todo, años, no había sido el asaltante. Años después. Claro, y mire usted, lo contaminaron. ¿Y dónde está ahí el investigador? Sin ser sancionado. El anterior fiscal, bueno, lo sancionaron, lo separaron, pero ¿y dónde están los policías que armaron esto? Entonces, todo esto, pero es porque hay un vínculo, William. Hay un interés muy grande de por medio. Exactamente. Ya. Esto no es de subalterno. ¿Quién es el interesado? Porque, digamos, de parte del gobierno, de algunas voces del gobierno, se sugiere a los empresarios. De acá del otro lado se sugiere que sea el gobierno. ¿Quién es el que está a cargo y quién es el interesado que quiere que estas cosas vayan como están yendo? Aquí hay algo muy importante y que hay que investigarlo bien, y hay que apoyar esas investigaciones, hay que apoyarlas, porque tienen que tener garantías los fiscales, tienen que tener garantías los jueces. No hay un Poder Judicial independiente, claro que sí. No hay un Ministerio Público independiente, la policía nunca lo fue independiente. No, peor todavía. Entonces, por eso un poco era la pregunta, ¿podríamos confiar en todo esto? No hay confianza, porque el gobierno ha hecho perder la confianza en las instituciones. Todas las instituciones están cooptadas. Hablemos, a ver, de la policía. Ya sabemos que ni qué hablar. Las Fuerzas Armadas, con un mando completamente con gente, ojo con esto, con gente que ha estado metido en delitos, es decir, que ni mencionar, es decir, esa clase de gente está puesta en el mando precisamente porque tiene que responder al gobierno a cambio de un cargo.
Y estamos hablando del Ministerio Público. Entonces, estamos hablando del sistema judicial en sí. Y nadie confía porque le han hecho perder la credibilidad. Y son las personas, no son las instituciones. No, las instituciones son neutras. Las instituciones son neutras. Exactamente, son las personas, malas personas. Entonces, resulta que hay impunidad y sobre todo hay la inmunidad cuando ellos son descubiertos cometiendo un delito. Mire usted, entran a la cárcel, salen rápido, policías asesinados, que están prácticamente identificados dentro de un delito, están en funciones. Y así tenemos personas. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta investigación tiene que ir acompañada de una comisión que supervise, pero tiene que ser una comisión supervisora independiente, transparente, que no sea precisamente entre oposición y oficialismo, porque igual se contamina. Yeah. La investigación objetiva es aquella donde no hay intereses de ninguna naturaleza, con personas probas, responsables, que el mismo Congreso puede elegir. Se está hablando de una comisión, posiblemente se va a confirmar una comisión a nivel de diputados, yo he escuchado alguna información en ese sentido, pero igual es una comisión política y nadie nos garantiza de que pudiera de alguna manera desprenderse lo político, que es el mayor riesgo que yo veo en este caso de acá. Exacto. Yo creo que las instituciones o esa comisión debería estar conformada, entre otras cosas, por instituciones cruceñas, porque también aquí hay un interés regional, porque Claro. esto concluya bien, se sepa la verdad y no se distorsione como de repente hay algún interés en hacerlo así. Hay algo que dijo usted muy bien y a mí me preocupa y preocupa a la sociedad. La honorabilidad del pueblo cruceño se juega aquí en el... Y además se generalizan las cosas, ¿no es Claro cierto? que sí. Mire, no importa que metan 2 o 3 presos, pero la honorabilidad del pueblo cruceño va a estar manchada de por vida por este hecho que van a ser, probablemente están tendiendo a que el resultado sea precisamente atacar a la responsabilidad de las instituciones internas. Entonces, con ello complican y implican más que todo a una situación de honor que tiene el pueblo cruceño, de honorabilidad que tiene el ciudadano de Santa Cruz. Todos vamos a estar estigmatizados, etiquetados como delincuentes, malversadores de fondos, malos administradores, aprovechadores del Estado, terroristas. Entonces, ¿qué más nos pueden decir después de esto cuando los resultados veamos, después de, no sé cómo irá a actuar el nuevo interventor, pero en todo caso, esto es serio, William. Entonces, no es que nosotros nos tenemos que orientar a que el Banco Fácil pague a sus acreedores, pague a los empleados y se disuelva el banco. Ese no es el final que busca el gobierno. El final que busca el gobierno, William, es someter a Santa Cruz, pero someterla de la manera más humillante. Y eso no se puede permitir a raíz de una mala conducción de investigación legal. Entonces, tienen la enorme responsabilidad, William, los fiscales y los jueces en esta causa. Pero también las instituciones, de alguna manera, Pero cruceñas. ahí viene algo importante, es que tienen que estar respaldados por instituciones. Esas instituciones no tienen pues que estar neutrales ya no tienen que estar brillando ahí, pero porque no existen, sino porque el mandato del pueblo es defender los intereses. Y este es el momento más importante en que se tienen que ver las instituciones verdaderamente en presencia a la cabeza de sus líderes y que representen bien en este caso y hagan el seguimiento muy estrecho al caso. Que, si pueden, incluso formen parte, porque al ser ya prácticamente acusado por un personero de gobierno como responsable de todo lo que ha ocurrido acá, a la cabeza, porque ojo con esto, no dice el pueblo cruceño, pero cuando nombran la élite, nombran la cabeza,
significa que estos son los conductores de un pueblo, Ujú. en el marco económico, en el marco político y social. Ya. Y cuando le dicen peor a usted, este banco manejó las movilizaciones en la rotonda. No puede, entonces ya somos nosotros Esa es una asociación perversa. acusados, claro que sí. Entonces, ¿por qué tenemos que estar ya callados? Este no es un caso solamente de fácil, ya es un caso que me compete a mí, yo ciudadano cruceño, William. Yo ciudadano cruceño, estoy siendo acusado por el gobierno ahora. ¿Por qué tengo que estar callado? Y peor mis instituciones. Entonces, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí el llamado, pero de una manera en unidad, no velando intereses sectoriales. Eso ya es verdaderamente indignante en este caso. Lo que se tiene que hacer en unidad, rearticular las instituciones y formar parte de la defensa. Y eso tiene que ser a través del Comité Pro Santa Cruz, me Y imagino. el Comité Pro Santa Cruz. Claro que sí. Mira. Es la oportunidad y además es su obligación, deber moral de estar ahí en el Comité Pro Santa Cruz. Se nos va el tiempo, Jorge. ¿Cómo ves, cómo visualizas el final de todo esto? ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener un resultado mucho más concreto? Porque ahorita hay una nebulosa y al nivel que van trabajando, cada vez que avanza el trabajo, avanzan también las preguntas y no hay respuesta. Yo en este momento pienso de que como los demás casos que son candentes, va a haber una laxitud en los tiempos. Es decir, los van a prolongar más allá de lo común. Y porque en etapas ellos van a ir trabajando por etapas, cumplen una meta, la otra y la otra y la otra para desgastar. Y además, lo que siempre hacen cuando viene la mano al gobierno, obviamente, las extorsiones, y ganan mucho con las extorsiones. Bueno, muchas gracias, Jorge, muy interesante la conversación con Jorge Santisteban Justiniano.